Vamos a tener un tiempo también de reflexión en la palabra en esta mañana, justamente a colación de lo que venimos hablando. Gracias a nuestra hermana Elena por la presidencia, por introducirnos en este tema de nuestro Señor, de su venida, pero también del propósito de esa venida para salvarnos y para llevarnos a su presencia, para estar con Él, para vivir con Él y para también tomar de Él como ejemplo, que es el sentido y lo que me gustaría en esta mañana trasladaros y compartir con vosotros, porque en realidad sí vino para salvar a los pecadores, vino para rescatarnos, pero también vino para darnos ejemplo y para que podamos vivir su vida aquí en la tierra. Y bueno, evidentemente la razón principal de su venida fue el salvarnos, salvar a los pecadores, pero también enseñar a esos pecadores arrepentidos a cómo vivir su tiempo aquí, dando testimonio, dando fe de lo que Él hizo y de la razón de su venida. Y eso, en esa actividad entra algo muy importante, que es lo que me gustaría compartir con vosotros esta mañana, que es la humildad de ese niño de Belén, del que se ha cantado ahora también, indefenso en ese lugar, que sería quien muriera por nosotros también y quien viviera una vida de humildad. Y por eso he titulado a esta exposición, a este pensamiento en esta mañana, que Navidad es humildad. Es muchas cosas, ¿verdad? Todos sabemos que es muchas cosas, pero entre ellas está ese aspecto tan importante de la humildad. Y es difícil comprender cuán humilde era Jesús si nos centramos en quién era Él realmente, ¿verdad? El creador del universo en un vientre que Él creó, ¿verdad? Si lo decimos así, el creador del universo en un vientre que Él creó. Nacido en una familia pobre, en una insignificante ciudad, en un pesebre sucio, y solo adorado por algunos pocos pastores y otros pocos sabios. Y bueno, sobra decir que vivimos en un día y época en el que se adora la autopromoción. Casi que es lo que prima, ¿no? Se nos dice que para tener éxito tienes que tener una buena cantidad de seguidores. Eso es muy común hoy por hoy, ¿verdad? Cuanto más seguidores tienes, más éxito puedes tener. Todo para exaltarnos por encima de los que nos rodean. El orgullo, la prepotencia, la jactancia y todos sus sinónimos sobresalen en nuestros días, pero creo que ha sido siempre, ¿verdad? A lo largo de toda la historia siempre ha sido así. Políticos, atletas, empresarios, influencers, sobresaliendo. Y la humildad sobresale como algo parecido a un dedo dolorido que hay que esconder, que hay que ocultar, ¿verdad? Porque en realidad la humildad es sinónimo para este mundo de debilidad. Y si eres humilde, eres débil. Y en realidad la humildad se esconde, porque no sirve para los propósitos de este mundo. Y yo creo honestamente que los creyentes tampoco nos salvamos de esto, tampoco nos libramos de ello, ¿verdad? Quizá el mejor recordatorio que necesito en Navidad es que Jesús fue todo lo contrario a eso. Jesús fue humilde. Y el mejor regalo que puedo darme a mí mismo y a mi familia en Navidad es seguir el ejemplo de Jesús, de humildad. Y ese ejemplo en el que me gustaría reflexionar, que se encuentra en Filipenses, vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8. Vamos a leer, luego al final leeremos el 9. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Donde dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y pasa a decirnos o relatarnos cuál es ese sentir. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
En este pasaje se nos habla es uno de los pasajes del Nuevo Testamento en los que se nos habla de la venida del Señor. Es un pasaje de Navidad porque nos está hablando de cómo vino, de qué hizo para venir, ¿verdad? Es un pasaje que nos habla de advenimiento, que nos invita además, diciendo: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, y entonces empieza a hablarnos acerca de esas características, acerca de quién era, acerca de lo que dejó, acerca de su actitud, ¿verdad?, para venir a este mundo. Y este pasaje nos habla de algunas razones por las cuales la humildad de Jesús es tan importante y es tan impactante también. Y además ese aspecto de la vida de Jesús que sería tan bueno emular de alguna forma. Siempre me he preguntado qué sería de este mundo si este mundo en general fuera más humilde, ¿verdad? Y yo creo que muchas cosas cambiarían, seguramente. Todo sería muy diferente si las personas en general fuéramos un poquito más humildes. Ya no digo mucho, pero con un poquito de humildad seguro que muchas cosas cambiarían. Y una de esas primeras razones por las cuales es tan impactante la humildad de Jesús la primera es porque Él era divino. Y nos lo dice el pasaje, el cual, aunque existía en forma de Dios, nos dice, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y hemos cantado en esta penúltima canción del niñito de Belén, ¿verdad? El niño de Belén. Y la pregunta muchas veces sigue en el aire, ¿pero este niño era Dios? ¿Tan débil, tan poca cosa, tan indefenso? ¿Era Dios? Y en este sentido también el apóstol Juan, y es un pasaje que hemos leído, trata de responder a esta pregunta en su Evangelio, en la introducción a su Evangelio en el capítulo 1, acerca de quién era, de si en realidad este niño de Belén, este niñito indefenso, era Dios o era hijo de Dios. Pero Juan sabía que esa frase, hijo de Dios, estaba llena de interpretaciones erróneas en los lectores que iban a leer estas palabras en los primeros siglos. En el ambiente judío y también en el ambiente griego, helenista de la época, circulaban ideas míticas que probablemente influían negativamente en la evangelización, en tratar de transmitir y trasladar ese concepto de quién era Jesús en realidad. La teología judía, por un lado, la empleaba esta expresión hijo de Dios como título para el Mesías humano que ellos esperaban, que no tenía mucho que ver con quién era el Mesías en realidad, ¿verdad? Y por otro lado, en la mitología griega, todos conocemos algunos ejemplos de quiénes eran aquellos hijos de los dioses, ¿verdad? Los hijos de los dioses, para la mitología griega, eran aquellos seres que habían sido concebidos entre un dios, Zeus, por ejemplo, y una humana. Y entonces se habla de los superhombres o de los héroes incluso, ¿no? Y todos tenemos en nuestra mente personajes como Perseo, personajes como Hércules, personajes como Teseo y el Minotaurio. Todos estos, según la mitología, eran héroes o eran hijos de los dioses por esta razón, porque eran una mezcla entre hijos de Dios y de un ser humano. Y estos seres supuestamente nacidos de esta unión se les consideraba hijos de Dios. Con lo cual el apóstol Juan lo que hace es, de una forma muy inteligente y muy sabia, le da a nuestro Señor, le da al Hijo de Dios auténtico, un término que para todos pudiera ser válido y que todos pudieran entender. Y entonces en el capítulo 1 del Evangelio de Juan se nos habla del verbo. Todos conocemos, se ha leído. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan sabía que este término podía ser asumido tanto por judíos como por griegos, porque todos identificaban el verbo en realidad con la figura de Dios. Ese título, verbo, lo podían identificar con la divinidad. No había peligro de que se confundieran. Y entonces podemos ver en ese texto del Evangelio de Juan que efectivamente, como dice, en el principio era el verbo. Y eso significa nada más y nada menos que nos habla de la eternidad del verbo. Y sabemos que Juan está hablando del propio Jesús, de ese niño de Belén, indefenso, ese Dios hecho hombre.
Y en el principio era el Verbo, efectivamente nos habla de esa eternidad, de que Él ya era en el principio, de que no ha tenido principio en realidad, de que en el principio Él ya era, mucho antes, no como las demás criaturas. Nos habla de que el Verbo era con Dios, es decir, que tenía una personalidad, ese Verbo, que es un ser personal y concreto que se encuentra en eterna comunión con Dios y como Dios. Nos dice que el Verbo era Dios, efectivamente. Nos muestra esa deidad del Verbo. Es distinto del Padre, quizá en persona, pero es divino en sí mismo como el Padre. Por lo tanto, es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, nos dice también el apóstol Juan. Y aquí nos muestra el Verbo creando, el Verbo creador. Todo lo que ha sido hecho por medio de Él, por medio de ese niñito indefenso que está ahí encarnado, ¿verdad? La figura de la creación está concentrada en Él también, porque Él es creador. En Él estaba la vida, nos dice el versículo 4 del Evangelio, y nos muestra el Verbo vivificando, dando vida, trayendo la vida. La vida la da y la mantiene el Verbo. Y el versículo 14, saltando más adelante, nos dice que aquel Verbo, del que está hablando Juan, que era Dios creador, era Dios Padre, existía desde la eternidad y hasta la eternidad, fue hecho carne. ¿Qué es lo que estamos conmemorando hoy, verdad? La noche de Nochebuena, cuando recordamos que aquel Dios creador, que existía desde el principio, todopoderoso, grandioso, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. Aquí tenemos efectivamente al Verbo encarnado. Este concepto era quizá lo más enigmático para todos, en realidad, para judíos y griegos, porque la carne era incompatible con lo divino. Sin embargo, Juan nos dice que el niño del pesebre de Belén era nada menos que ese Verbo eterno de Dios. Y aquí es hacia donde nos ha querido llevar el apóstol Juan desde el principio. El Verbo es el Hijo de Dios y además vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, del versículo 14. Yo, un humano insignificante, tengo dificultades para soportar cualquier incomodidad, como imagino que cualquiera de nosotros. Llevamos mal las incomodidades, ¿verdad? Mientras que Jesús, el Dios divino, soportó blasfemias y sufrimientos increíbles en su venida a la tierra. Y esto nos habla de su humildad intencionada. Fue suficientemente humilde como para ser todas esas cosas de las que nos habla el apóstol Juan, venir como un humano a esta tierra a sufrir y a padecer, no voy a decir solo incomodidades, porque sufrió lo indecible por cada uno de nosotros. Otro de los aspectos que nos hablan de la humildad de Jesús en este pasaje es que se negó a sí mismo. Nos dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús, como quien era, alguien divino, merecía adoración. Sin embargo, lo vemos maltratado. Se privó constantemente de los derechos divinos. A pesar de ser eternamente grande, se permitió sufrir daños. A pesar de disfrutar de una comunión eternamente y perfecta con Dios, con la deidad, decidió negarse a sí mismo y hacerse como uno de nosotros. No solo se negó al hacerse hombre, siendo Dios, sino que lo hizo también estando en la tierra y viviendo como hombre, renunciando a sus privilegios divinos. Y lo hizo hasta la muerte, abandonando en la cruz también su privilegio de ser rescatado por los ángeles de la cruz. Todo por el bien de aquellos que pondrían su fe en él. Algunos de los cuales estaban presentes entonces, algunos de los cuales están presentes también, o estamos presentes también hoy aquí. Y a uno pues le cuesta mucho negarse a sí mismo, ¿verdad? Y pienso constantemente que quizá merezco cosas que en realidad no merezco. Sin embargo, Jesús, que lo merece todo, se negó y se rebajó a sufrir como un criminal por mí en la cruz. Esto nos habla de la humildad de Jesús cuando vino a este mundo. Pero la Biblia también nos
permite saber que él mismo se degradó. Él se degradó. Dice el versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí estaba el Señor en carne humana, conociendo a los pecadores, pero sin pecado, y viviendo durante 30 años en la oscuridad. En la oscuridad si lo comparamos con su vida antes. Comparamos la vida en la tierra, esta vida en la tierra que es dolor, muchas veces sufrimiento, con la vida de la divinidad. Él sin duda vivió esos 30 años en oscuridad. El que merecía adoración de los ángeles y de todo ser viviente fue descuidado y fue ignorado durante 30 años y luego pasó a morir de la muerte más vergonzosa, de la muerte más horrorosa para entonces, a pesar de merecer la gloria. A los pecadores indignos, lo cierto es que nos cuesta mucho trabajo la humillación. Yo creo que una de las cosas peores que llevamos es que nos hieran el orgullo, ¿verdad? Posiblemente el dolor físico lo soportamos más o menos, es más o menos llevadero, pero que nos hieran el orgullo, esto es uno de los grandes males que nos acechan y muchas veces lo que sucede es que arrastramos esa herida durante años. Las heridas físicas muchas veces se curan, se sanan, pero que nos toquen el orgullo, ¿verdad? Eso es un poco más doloroso. Y el Señor se humilló. Él abrazó la humillación por causa de nuestra salvación. Es difícil para nosotros servir a alguien sin recibir algo a cambio. Pero aquí Jesús está sirviendo y convirtiéndose en el esclavo de la humanidad pecadora solo por amor. Y la razón final por la que creo que merece la pena y es sabio emular su asombrosa humildad es porque sirvió todo el tiempo, hasta la muerte. Ese fue su camino, el servicio a los demás, el servir a los demás, buenos y malos. Este bebé nacido en un pesebre nació para morir, en realidad, y no murió por buenas personas. No murió por buenas personas, murió por las que valía la pena morir, o sea, todos. En realidad murió por personas indignas. Algunas personas podrían considerar morir por personas buenas, como dice el texto de Romanos, ¿verdad? Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo creo que la Navidad es un tiempo de llamado también a la humildad. Es un llamado a morir a nosotros mismos y servir a los que nos rodean, incluidos aquellos que no nos gustan. La Navidad es un momento de reflexionar por su venida, reflexionar la razón por su venida, reflexionar acerca de quién era quien vino, que en realidad era Dios encarnándose por amor por cada uno de nosotros, pero también vino para enseñarnos a vivir esa vida junto a Él. Y en esa vida junto a Él la humildad es una parte esencial. Es un llamado a morir a nosotros mismos y a servir, a seguir sus pasos, a humillarnos, pidiéndole que nos ayude a servir a aquellos que nos rodean. Esta Navidad yo creo que el mejor regalo para recibir, o uno de los mejores regalos que podemos recibir, es el don de la humildad, que creo que aparece expresado en este pasaje de múltiples formas, como hemos visto, y con múltiples palabras. Ese don de la humildad que se expresa en aferrarse o en no aferrarse a las cosas, no aferrarnos a nuestro yo, no aferrarnos a nuestro cargo, si es que tenemos algún cargo, no aferrarnos a nuestra posición social, sino desprendernos. Y en realidad lo único a lo que merece la pena aferrarse es al Señor. También palabras como siervo. Él fue siervo para servir. Y eso nos invita a nosotros también para que sirvamos.
para que sirvamos a todos. Hay un dicho por ahí que se suele decir habitualmente que es muy sencillo: el que no sirve, no sirve, dicen, ¿no? El que no sirve, no sirve. Y este pasaje nos invita a que sirvamos, a que con el ejemplo de Jesús sigamos sirviendo a todos. Y si para servir hay que humillarse, que muchas veces sucede, eso quiere decir que estamos en el buen camino. Eso es estar en el buen camino. Nos habla también de obediencia. Dice el versículo 8 que fue obediente hasta la muerte. Toda su vida fue obediente hasta la muerte. Y no en vano nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:3 que hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque en realidad, cuando hemos dado el paso de aceptar al Señor en nuestra vida, hemos dado muerte a nuestro antiguo yo y hemos renacido a una nueva vida con Él, en la que se nos pide y se nos llama a servir a los demás, a llevar una vida de servicio. Hoy es Nochebuena y recordamos su venida. Y esta mañana, además, también recordamos su muerte. El círculo se cierra, ¿verdad? Celebramos su venida con lo sorprendente que fue ese niño de Belén débil, sin recursos, que apenas no podía caminar. Los humanos cuando nacemos no podemos caminar, dependemos absolutamente de nuestros padres. Y se puede decir que era un ser débil, pero era el ser más sorprendentemente fuerte de toda la humanidad, porque Él ha conseguido lo que nadie ha conseguido. Ha conseguido que la humanidad pueda tener su reencuentro con su Creador. Así es nuestro Señor. Y como digo, hoy recordamos su venida, pero también su muerte, con estos símbolos de los que vamos a participar ahora, el pan y el vino, que además nos ayudan a conmemorar el verdadero sentido de su venida, pero también nos ayudan a recordar el precio que le supuso su venida. No solo fue el tiempo que estuvo caminando entre nosotros, padeciendo hambre, padeciendo persecuciones, padeciendo injurias, padeciendo todo tipo de sufrimiento, sino que además le costó la muerte, y una muerte terrible. Y estos elementos, el pan y el vino, nos hablan de su muerte para que tú y yo podamos tener vida. Y nos pidió que recordáramos esto. Es lo que vamos a hacer ahora. A través del pan y el vino, recordar su muerte y recordar que Él vendrá también un día. Y recordar lo que nos dice el versículo 9 de Filipenses 2, que no hemos leído, que es que como consecuencia de todo esto que padeció, y a lo que el Señor nos invita también a practicar en humildad ante Él, es que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.